vamos a hacer una pequeña introducción a Computer Vision. La idea es tratar de, digamos, de surfear la superficie de todo esto, como para entender ciertos conceptos, ver algunas herramientas, ver algunos ejemplos, pero no necesariamente meternos mucho en lo profundo, digamos, no tratar de solucionar un problema en particular que podamos llegar a tener, digamos, porque hay muchos campos, hay muchas formas, hay muchas aplicaciones, y así como hay mucho de eso, hay mucha teoría, hay muchos conceptos matemáticos, muchas propuestas, hay mucho de todo y cada parte puede representar horas y horas y horas de conceptos y obviamente ni siquiera, o sea, y obviamente yo no las sé todas, así que, o sea, solamente sé un poquito, así que tampoco podría hablar mucho en profundidad de alguna de las cosas que propone Computer Vision. Así que la idea de nuevo es tratar de ver un poco una idea conceptual como para las personas que quieren iniciarse puedan tener tener un camino por donde poder empezar a mirar, digamos. Eh, Como siempre, si no me conocen, este soy yo, nada, cosas. Tengo un canal de YouTube que a veces subo videos, a veces no, a veces lo tengo más abandonado. Y ahora, nada, subí a la onda de ser un nuevo millennial con mucha edad encima. Así que tengo TikTok y si tienen TikTok, publico todo el tiempo cosas de tecnología en TikTok. ¿Sí? Así que nada, esa es la nueva onda, así que síganme por ahí. Así que, qué es lo que vamos a ver? Como les decía, nada, un poco de concepto, historia, algo sobre el tema, y de ahí nos vamos a los ejemplos que tengo como para que veamos un poco sobre el tema y que vayamos a ver de alguna de las herramientas que podemos hacer y qué tan fácil o complicado o, digamos, nos puede llegar a resultar, ¿sí? Tengo un poco de feedback. No sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto o soy yo mismo, pero nada. Oscar tendría que cerrarlo. Oscar, Ujú. si puede cerrar el micrófono, entra, me parece por ahí. Está marcando Ah, dale, el, gracias. el micro. Sí, Oscar. Gracias, gracias. Así que nada, eso. Vamos a tratar de ir relativamente rápido, ¿sí? O relativamente a lo interesante, a lo jugoso. Entonces, nada, ¿qué es Computer Vision? Esto un poco, si van a Wikipedia, es básicamente sacado de Wikipedia, que es la idea de lo que se plantea como meta, como goal de Computer Vision. Y en este caso, digamos, yo remarqué un par de cosas dentro del concepto que a veces tal vez nos limita, o sea, cuál es, digamos, o sea, dentro de este concepto, cuál es el goal, cuál es la idea de Computer Vision, pero que al mismo tiempo, de alguna forma, nos puede llegar a dar un entendimiento extraño o equivocado de lo que es Computer Vision, ¿sí? O de lo que es, digamos, a dónde queremos llegar, ¿sí? Perdón que justo me llaman por teléfono. A dónde queremos llegar. Eh, Porque esto nos va a llevar a tal vez a pensar de que Computer Vision tiene un significado en particular, tiene que comportarse de una forma en particular, cuando probablemente querramos llegar a eso, pero no necesariamente de la forma en como nosotros lo podamos llegar a estar pensando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es que si nosotros vemos, es decir, bueno, busca entender y automatizar tareas que, por ejemplo, el sistema visual humano, o sea, eh, el ojo y denme un segundo, por favor, que mande un mensaje porque me están llamando y es algo relativamente importante. Un segundo. Ok, perdonen, pero nada. Entonces, como decía, digamos, lo que entendemos como esto es, o sea, algo que de alguna forma haga lo mismo
el sistema visual humano puede llegar a ser, ¿sí? O sea, que replique ese concepto. Y muchas veces cuando nosotros lo vemos de esa forma, lo entendemos de esa forma, lo que, lo que probablemente nos lleve a pensar es de que la computadora tiene que comportarse exactamente como un ser humano y tener todas las mismas funciones de un ser humano. O sea, que tiene que agarrar lo que hace el cerebro con el ojo y la forma en cómo analiza la información y tratar de comportarse exactamente de la misma forma. Y la realidad es de que eh, muchos de esos conceptos, o sea, no solamente aplicados en Computer Vision, sino que aplicados a otras ideas de, por ejemplo, Machine Learning o inteligencia artificial, nos hacen pensar de que justamente debería ser como un ser humano y tener las mismas funciones. O sea, normalmente pasa esto cuando salen en los diarios estas noticias medio no, sensacionalistas diciendo una máquina, una inteligencia artificial que se convirtió en, no sé, en nazi y empezó a tirar cosas así, o a decir esto, o a decir aquello, o esta es la Skynet y va a acabar con el mundo, cuando en realidad, digamos, digamos, tal vez por conceptos como estos, nos hace creer que lo que estamos aspirando es a algo que sea una réplica de nuestro eh, sistema sensomotor y que la computadora tenga que justamente comportarse exactamente de la misma forma y hacer exactamente lo mismo. Cuando en realidad seguimos trabajando con máquinas y en caso particular de Computer Vision, eh, la forma en que nosotros vamos a encarar esa idea de poder que la computadora pueda, entre comillas, entender lo que está viendo, e incluso vuelvo a poner comillas en lo que está viendo, no tiene de forma directa relación con lo que el ser humano puede hacer, sino que es una cuestión muy particular en la cual tenemos que transformar lo que la computadora tiene capacidad de captar desde el mundo exterior, como si fuese una analogía a la visión humana, y transformarlo en algo que la computadora justamente puede llegar a entender. Entonces, en definitiva, lo que vamos a tener no es necesariamente rayos de luz y neuronas y elementos similares al cerebro y al ojo humano, sino que vamos a tener simplemente bytes y vamos a tener que transformar la información de cierta forma en la cual se pueda llegar a seguir entendiendo por medio de simples unos y ceros y no más que eso. Entonces, bajo estos conceptos, dentro de, dentro de digamos, de los inicios de lo que es Computer Vision, que de hecho no es, si nosotros llegamos hoy a Computer Vision, empezamos a escuchar mucho más sobre, por ejemplo, TensorFlow o alguna de las herramientas de Computer Vision o inteligencia artificial que provee Microsoft o cualquier otro proveedor, probablemente vamos a pensar que es algo relativamente nuevo, que tiene, no sé, 10 años como mucho, pero que en realidad existe desde hace muchísimo, digamos, existe desde hace como 60 años, eh, donde ya se planteaba esta idea de poder que la computadora pueda, a través de imágenes o de algún tipo de input que nosotros entendemos como visual, pueda transformar esa información en algo que la computadora pueda decirnos de qué se trata. O sea, por ejemplo, en este caso, este del año 63, es este dibujito que tenemos acá, lo que se pudo hacer es que desde una imagen 2D se pueda generar los puntos o seleccionar los puntos que pudieran llegar a definir un modelo tridimensional. O sea, que se pueda llegar a deducir desde una imagen de dos dimensiones, que una computadora pueda llegar a deducir qué era un objeto tridimensional y cuáles eran las líneas principales de ese objeto tridimensional, ¿sí? Luego, si nosotros avanzamos en el tiempo, se ha pasado un montón. Si nosotros nos vamos hace 20 años atrás, vamos a ver, por ejemplo, que aparece la primera idea de detección de rostros, ¿sí? Y de nuevo, es un concepto en el cual nosotros tomamos un elemento que lo consideramos
un input visual, porque nosotros como seres humanos los consideramos input visual, pero se transforma a, digamos, bytes, unos y ceros, y se aplica un algoritmo matemático para poder detectar o para poder predecir de alguna forma si es o no es una cara o es o no es algo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Obviamente, con el pasar del tiempo y aplicando nuevos conceptos matemáticos, nuevas ideas, hemos llegado a esto que nosotros vemos acá, que es probablemente lo más común o lo que siempre vemos en ejemplos, donde tenemos, eh, digamos, imágenes que se le puede detectar qué tipo de objeto es, o si es una persona, o si lo que sea, ¿sí? O sea, como que podemos empezar a hacer otro tipo de cosas mucho más profundas, pero que de nuevo ha ido, digamos, desde una evolución de hace 60 años atrás, donde la idea era poder, digamos, que la máquina pueda predecir o pueda distinguir o identificar un elemento en base a un input que nosotros consideramos visual, a cosas un poco más avanzadas, que obviamente tiene, digamos, que pasa de una simple fórmula matemática, simple entre comillas, pero digamos, una formulación matemática, a algo que empieza a generar mucha más complejidad o tiene mucha más complejidad y tiene la capacidad de, a través de otro tipo de algoritmos, detectarlo de otra forma, ¿sí? Entonces, como para entender eh, un poco los ejemplos que nosotros vamos a ver hoy, digamos, los que les voy a mostrar, es de que si nosotros arrancamos allá por el año 63 con esta idea de poder tomar una imagen y crear un objeto, o por lo menos detectar las líneas de un objeto tridimensional, y esta idea de ver, digamos, poder empezar a detectar algo de caras, nosotros vamos a estar ahí donde dice usted está aquí, digamos, y obviamente el hoy es mucho más avanzado con conceptos como TensorFlow o, digamos, herramientas como TensorFlow o como, digamos, conceptos detrás de Machine Learning y Deep Learning y demás cuestiones, ¿no? Entonces nosotros hoy no vamos a necesariamente ver eso, sino que nos vamos a centrar un poco, nos vamos a correr un poquito más hacia el pasado, digamos, un par de años atrás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de las herramientas, herramientas hay miles, bueno, no miles, pero hay un montón, y cada una tiene, la idea, digamos, de cada una de estas es que aplica determinados algoritmos o implementa determinados algoritmos de diferentes formas, ¿sí? Hay herramientas que se enfocan específicamente en la detección de objetos, o hay herramientas que se enfocan en la aplicación de un algoritmo en particular. Hay herramientas que simplemente sirven para manipular, digamos, imágenes o inputs visuales. De nuevo, lo que nosotros consideramos como inputs visuales, porque en definitiva son bytes, eh, de forma eficiente, rápida, ¿sí? Entonces, dependiendo la solución o dependiendo lo que nosotros querramos hacer o que estemos buscando, obviamente una u otra va a ser necesario. Esto quiere decir que no necesariamente vamos a ir corriendo a TensorFlow para todas las soluciones. O sea, puede ser que simplemente con OpenCV sea más que suficiente para lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, esto en el sentido de que hoy no es necesariamente la última herramienta o la que más se marketinea la que provee todas las soluciones. Al contrario, es probable que esa herramienta nos provea de la forma en cómo nos provee la solución, como pasa siempre en lo que nosotros hacemos, sea mucho más costoso o lleve mucho más tiempo o sea más lenta por la forma de implementarse que si usamos otra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos que nada, indagar más para ver, dependiendo de qué queremos solucionar, qué problema queremos solucionar o qué queremos hacer, para entender cuál de estas herramientas queremos usar o no. En el caso de la que vamos a usar hoy es OpenCV, que es una herramienta que lleva bastante tiempo y que ha ido evolucionando desde el punto donde servía para manipular de alguna forma entradas visuales, o sea, imágenes o videos, de forma bastante rápida y ágil, y con eso poder empezar a generar algo muy parecido a lo que a esto que les comentaba del año 63, a empezar a implementar ciertos algoritmos
que digamos, ya están, digamos, algoritmos digamos, que nacen de papers y digamos, de propuestas de cómo hacer ciertas detecciones y demás. eh, digamos, incorpora esto adentro, entonces, digamos, es una combinación entre poder manipular específicamente input visuales y empezar a tener funcionalidad que le permita manipular o aplicar estos algoritmos de forma eficiente. Entonces, OpenCV, que a veces no es necesariamente digamos, es muy conocido, pero no necesariamente muy usado en muchas de las implementaciones, a pesar de que pasa eso, tiene mucho potencial y nos permite hacer muchas cosas. Entonces, les voy a mostrar el primero, si encuentro dónde está mi pantallita. Acá. Uno de los primeros que tenemos. Y voy a tomar esto. La idea de nuevo no es que vayamos línea a línea, porque no tiene mucho sentido tener que escribir cada una de las líneas, pero digamos, como para que lo tengan acá, esto está subido a un repositorio, así que lo pueden bajar de ahí, lo pueden ver con más detalle. Pero la idea es que veamos un poco qué tan simple puede llegar a ser o cuál es el potencial que puede llegar a tener y qué es lo que podemos llegar a hacer en términos generales, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es nada, un código o un código en Python que lo que va a tratar de hacer es detectar contornos y asignarle nombres a esos contornos en base a características que puedan llegar a tener. Si nosotros nos fijamos en esta imagen, a ver si la abre, ¿sí? O sea, lo que tengo es una imagen que tiene un círculo, un triángulo, un cuadrado y una estrella, y lo que va a hacer es cargar esa imagen y va a transformar esta imagen de nuevo con OpenCV de forma muy rápida y eficiente, va a transformar a escala de grises. Y esto va a tener una implicación interesante que la vamos a ver cuando veamos este otro ejemplo, ese lo vamos a hacer paso a paso, de por qué empezamos a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, aplicando, esto lo voy a colapsar un segundo, digamos, vamos a aplicar ciertos thresholds, o sea, lo que vamos a tratar de hacer acá es manipular la imagen, o sea, la entrada visual, para empezar a limpiarla de alguna forma y que nos quede lo más fácil de entender o de detectar para una imagen. Esto es como cuando, no sé, supongamos que usamos Paint, no es necesariamente lo mismo, pero supongamos que usamos Paint y dibujamos un círculo y agarramos el tachito de pintura y le decimos pintar el círculo por dentro y se pinta todo. O sea, eso que no sale por fuera y que simplemente detecta los píxeles que forman el círculo, de alguna forma estamos haciendo algo similar. O sea, estamos tratando de generar, o sea, de transformar la imagen en algo que sea lo más pulida posible para que pueda ser fácil, para que podamos detectar fácilmente qué es lo que está, digamos, dónde están los bordes de esos elementos que nosotros estamos tratando de detectar. Y como les decía, dentro digamos, de OpenCV, hay funciones tan simples, o sea, está todo tan simplificado que tenemos una que dice encontrar los contornos, le pasamos la imagen, le pasamos los valores que estamos buscando y lo que nos va a terminar dando es lo que haya encontrado. Y nosotros con eso ya podemos empezar a ver qué hacer, ¿sí? Podemos empezar a manipularlo, a ver si queremos hacer alguna cosa en particular, si queremos lo que querramos. O sea, ahí ya el límite es nuestra imaginación, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, si vemos esta, lo tengo acá. Si vemos esto, entonces lo que hizo fue de la imagen, primero, nada, digamos, con el código que tenemos acá, dibujarle por encima dónde encontrar los contornos, ¿sí? Y además por el tipo de elemento que termina encontrando, nada, asignarle un valor, digamos, un nombre para identificarlo como tal, ¿sí? Entonces, y esto, nada, es instantáneo, casi instantáneo, o sea, es muy rápido, y ahí es donde entra el valor justamente de OpenCV. Entonces,
el otro motivo o la otra idea, digamos, si bien OpenCV es, digamos, tiene este tipo de funcionalidad muy encapsulada y que nada, no necesitamos hacer mucho lío, la idea también de que usamos Python es por el mismo motivo. O sea, en este caso Python tiene este tipo de implementación en la cual con muy poco código es casi como, nada, es como acceder a una caja negra que no tenemos que preocuparnos mucho por lo que pasa, sino que simplemente le decimos, bueno, quiero, en este caso, los contornos de esta imagen y listo, y ya está. O quiero que esta imagen me la transformes en escala de grises y listo, ya está. ¿Sí? O sea, es todo lo que necesitamos hacer y con eso alcanza. Entonces, si vamos al segundo ejemplo, este es un poco más interesante. A ver si vamos a ver si tengo que hacer algo más, porque lo estuve toqueteando recién. Vamos a ver por acá. O sea, esto soy yo. Y esto lo que hace es detectar, no sé si lo puse para que dibuje. Ah, no está dibujando nada. No importa, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Entonces, lo que tenemos, voy a colapsar esto de momento. Lo que tenemos, de nuevo, con OpenCV le estamos diciendo, nada, en vez de cargar una imagen, lo que vamos a hacer es capturar la cámara de video. Obviamente estoy hardcodeando el valor que quiero, que como tengo varias cámaras, estoy hardcodeando que sea la cámara que tengo acá frontal. Y lo que podemos hacer es, de la misma forma, esto lo voy a ir comentando para que vayamos viendo qué va pasando, pero le decimos, bueno, quiero que de nuevo me lo transformes a gris, ¿sí? Y quiero que después le apliques algo y después le apliques otra cosa y después le apliques otra cosa y así. Entonces, lo que voy a hacer es comentar esto. Y vamos a ver de nuevo. Entonces, ahora lo que tenemos es, creo que está saliendo así, ¿no? Lo que tenemos es la misma captura de video, pero con escala de grises. Entonces, lo que le decía en el ejemplo anterior, la idea es de que nosotros tomamos una entrada particular de, digamos, visual, y lo que necesitamos hacer es manipularla de alguna forma en la cual sea más fácil para la computadora para poder entender lo que está pasando. Entonces, si yo vengo antes de hacer esto, vamos a descomentar esta partecita como para que veamos cómo reacciona el código en cada uno de los casos. Así que, decíamos, les ponemos en escala de grises y tenemos una función que es una implementación de un algoritmo que sirve para detectar círculos. ¿Sí? O sea, es una implementación particular, ¿sí? Que pasándole parámetros como por ejemplo qué tan grande o qué tan chico, cuál es el tamaño máximo, el tamaño mínimo que queremos detectar y digamos, ese tipo de cosas, y obviamente la entrada visual, lo que va a tratar de hacer es justamente detectar esos círculos. Entonces, lo que vamos a hacer es probar así, a ver qué onda. Entonces, si lo dejamos de esta forma, o sea, esto que descomenté ahí abajo es lo que estamos pintando los circulitos acá. Entonces, si lo dejamos de esa forma y solamente lo pusimos así, empieza a hacer nada, es como que detecta círculos por todos lados, que puede ser que estén bien, puede ser que estén mal, pero la verdad es que no es muy estable, ¿sí? Salvo que obviamente agarre por acá esto que es un círculo y parece que va mejor, pero cuando lo saco y me detecto a mí, empieza a saltar por todos lados porque nada, es bastante, está bien que tengo cabeza redonda, pero es demasiado, es demasiado. Entonces, de nuevo, lo que vamos a ir haciendo es tratar de crear más, o sea, es como limpiar más la imagen para que sea más fácil para la computadora poder entender digamos, dónde están esos círculos o aplicar el algoritmo que nosotros estamos queriendo aplicar o que estamos queriendo usar. Entonces, de nuevo, digamos, la aplicación de esta, eh, ¿sí? La aplicación, digamos, de cómo empezamos a manipular visualmente las imágenes, OpenCV nos da esa posibilidad, o sea, nos da la idea de que sea lo suficientemente rápida como para poder, nada, funcionar correctamente. Voy a cambiar esto y vamos a comentar esta como para que ahora lo veamos en colores y veamos que el circuito está un poco mejor, digamos, ¿sí? Pero de nuevo ya no me detecta a mí la cara, no me detecta
digamos, digamos, otros elementos más allá de cosas muy particulares, como por ejemplo un círculo en particular, ¿sí? Y de nuevo, esto es porque hemos ido como limpiando la imagen para que sea nada más fácil de, digamos, de entender para el algoritmo, ¿sí? Y obviamente esto solamente para jugar, digamos, voy a comentar todo esto y voy a descomentar todo esto, esto como para jugar un poco, pero como de nuevo, como uno de los grandes conceptos que tiene OpenCV es la posibilidad de manipular imágenes en forma rápida, en forma eficiente. Nosotros podemos empezar a jugar un poco más y decir, bueno, donde haya un círculo, en realidad poneme esta imagen y ahora tenemos, en vez del círculo, tenemos ese ojo que nos ve y obviamente, ¿sí? A ver, no, mi algoritmo, o sea, mi código no es tan eficiente, por eso también medio como que parpadea, salta o se pierde de vez en cuando, pero, de nuevo, con muy poco trabajo podemos llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, podemos ir a ese punto. Entonces, la idea es, de nuevo, es que OpenCV lo que nos va a dar es esa capacidad de manipular la entrada visual y aplicarle de forma rápida, fácil, elementos como esto, ¿no? O sea, como digamos, estas funciones que son encapsulaciones de propuestas matemáticas de algoritmos para trabajar de determinada forma, ¿sí? O sea, es como que, nada, podemos ir a esta detección de círculos aplicando este tipo de algoritmos o detección de contornos, bla, 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 ¿sí? Entonces, pero OpenCV obviamente no se queda solamente en eso, digamos, no se queda solamente en cuestiones básicas, como les decía, como esta analogía de Paint, que tiene la capacidad de detectar bordecitos, digamos, de una figura, sino que obviamente empieza a implementar otro tipo de algoritmos conocidos de nuevo, que permiten detectar, por ejemplo, caras, ¿sí? O detectar, digamos, diferentes tipos de objetos y estructuras, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos acá abajo es, de hecho, de este algoritmo de acá. Nada, como para que lo que básicamente hace es segmentar la imagen en determinadas formas, determinadas secciones, y con eso poder detectar dónde están los ojos, cuál es el recuadro de la cara, o dónde está la cara, dónde está la boca y demás cuestiones, ¿sí? Pero de nuevo, hay muchos algoritmos, y estos ya están más bordeando a lo que es Machine Learning o digamos, si queremos englobarlo en un concepto mucho más general, inteligencia artificial, digamos. O sea, lo anterior era simplemente manipulación de imágenes, y esto ya es, digamos, modelos en los cuales se les ha enseñado digamos, han aprendido y saben cómo detectar determinados objetos, determinados elementos, ¿sí? Como para tener una idea, digamos, de performance, esto se ha sacado obviamente de PyTorch. PyTorch no lo he nombrado todavía, pero es digamos, es así como NumPy, o digamos, es una librería que nos permite hacer uso de Machine Learning y con Python, y tiene implementaciones particulares, como por ejemplo esta que vamos a ver, que es FaceNet, que nos permite detectar, por ejemplo, eh, nada, rostros, y no solamente detectar un rostro o una persona, sino que también eh, poder, ¿cómo se llama? Detectar, digamos, el nombre de la persona, o tener, digamos, un mapeo hacia el tipo de elemento que nosotros estamos queriendo hacer, ¿sí? Entonces, nada, una especie de, digamos, un gráfico de rendimiento de cada uno de los algoritmos, y cómo se desempeñan. Y obviamente es importante entender que las dimensiones de la entrada van a afectar obviamente la performance de lo que nosotros estemos haciendo, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de código sobre esto de nuevo. Lo primero que podríamos llegar a ver es este. De nuevo es este que tenemos acá. Lo que va a tratar de hacer es detectar, por ejemplo, movimiento, y si yo me quedo quieto, va a detectar, digamos, qué cosas se mueven, ¿sí? Pero, de nuevo, esto simplemente usando contornos y, de nuevo, manipulando la imagen, pero no necesariamente aplicando
no necesariamente aplicando un algoritmo en particular, simplemente detectando estados de los elementos que van cambiando a medida que pasan los frames, ¿sí? Entonces, digamos, como para cerrar lo anterior antes de empezar con el nuevo, digamos, cosas que podemos llegar a hacer sin necesidad de tener machine learning o cosas muy complejas, ¿sí? Simplemente entendiendo qué es lo que pasa con la imagen, ¿sí? Vamos a este. Entonces, voy a arrancar con... Vamos a arrancar con este. Vamos a arrancar con este. Este es una... digamos, es una implementación en particular. Donde tenemos el... Está... Acá está. Entonces, lo que vamos a hacer es, este es un algoritmo en particular que se llama clasificador en cascada y utiliza, digamos, archivo externo, que esto si han utilizado o han hecho machine learning y han podido ver, eh, ¿cómo se llama? Digamos, modelos de entrenamiento, es muy similar el concepto, en el cual tenemos dentro de estos archivos, tenemos diferentes estructuras de cómo va a ir detectando o cómo va a aplicar la detección para poder entender qué es una cara o qué es, digamos, dónde está la cara, cómo funciona y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, es un algoritmo probablemente más simple que otros digamos, de machine learning o deep learning más complejos, pero que igual sigue, nada, es interesante para cosas, nada, pequeñas o, digamos que vamos a implementar de forma particular. Entonces, en este caso, yo lo que he hecho es utilizar tanto de la cara frontal como, nada, digamos que detecte los ojos, ¿sí? Y lentes, entonces lo que hacemos es, o sea, lo que va a hacer es poder detectar, si me acerco más, debería detectar el otro, por ahí. Detecta, digamos, la región de lo que es la cara y obviamente dónde está la posición de los ojos y que de nuevo muchas veces este tipo de cosas es más que suficiente para poder implementar, digamos, aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos, no sé, crear un avatar que sepa dónde está la cara de la persona y superponer la cara, así como vimos con el tema del ojo ese que mostraba yo recién, digamos, a veces no necesitamos un algoritmo tan complejo, o necesitamos machine learning para, digamos, o TensorFlow o algún servicio externo para necesariamente hacer que funcione, ¿no? Entonces, de nuevo, desde el punto de vista de Python y OpenCV, no es, digamos, más allá de las configuraciones que nosotros podemos llegar a tener, de nuevo vamos a tener la clásica manipulación de la imagen, ¿sí? O sea, una imagen en blanco y negro, ¿sí? O sea, y vamos a aplicar diferentes manipulaciones, pero que en definitiva, para, para el algoritmo, lo único, o sea, o para el código, simplemente para el lado de OpenCV, lo único que tenemos que hacer es decirle qué algoritmo queremos usar y ya está, digamos. O sea, no necesitamos hacer mucho más que eso. Entonces, de nuevo, OpenCV nos trae esta, digamos, esta simplificación sobre cómo funciona, ¿sí? Y en este caso, este es un poco más complicado. En realidad, nada más es más complicado porque tiene un poquito más de línea de código, pero vamos a seguir el mismo patrón. Este es uno de los algoritmos que le comentaba rápidamente de uno de los slides, que secciona la imagen en diferentes zonas y con eso puede saber si es una cara o no es una cara y además dónde se encuentra cada uno de los puntos de esa cara. Y en este caso, digamos, estamos usando la implementación específica de FaceNet que nos provee PyTorch, pero que de nuevo, si nosotros vamos por acá abajo, vamos a ver que, al igual que en el caso de OpenCV, o sea, OpenCV lo vamos a estar usando para todo lo que es la manipulación de la imagen, pero para aplicar el algoritmo, nada, es eso. ¿Sí? O sea, es decirle, quiero usar este algoritmo, gracias, y se acabó, digamos. O sea, no tiene mucho más, no tenemos que preocuparnos mucho más, o sea, es como que ya está todo abstraído para nosotros y a lo sumo lo que vamos a tener que hacer es modificar algunos valores dependiendo cómo queremos
qué tan exacto o qué tan particular queremos que se comporte, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar este. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hace es detectar la posición relativa de la cara, ¿sí? Los ojos, la nariz y la comisura de la boca, y además nos da un porcentaje que nos dice qué tanto se puede llegar a ser una persona o una cara esto, ¿sí? De hecho, fíjense que no es tan exacto, recién justo vi un frame que me tomó como el pelo, como si fuese otra cara, ahí va, por ahí va, ¿sí? No sé si lo habrán alcanzado a ver, pero también va a dar digamos, hay falsos positivos porque, de nuevo, son, digamos, algoritmos que no son necesariamente perfectos y además lo está haciendo en tiempo real, por lo tanto, si bien está comiendo varios frames por segundo, o sea, es un poco más pesado y lento, pero lo está haciendo en tiempo real y no estamos consumiendo ningún tipo de, digamos, servicio externo ni nada por el estilo. Entonces, nada, funciona bastante bien y la implementación es sumamente simple. De nuevo, que si vamos por la implementación, no tiene, o sea, es similar, toda la primera parte es muy similar a lo que veíamos antes. O sea, tenemos por acá OpenCV abriendo el video, o sea, leyendo el video eh, y después capturando, digamos, el frame. Y por acá arriba vamos a tener la manipulación de la imagen de nuevo, en el cual la vamos a estar, digamos, convirtiendo a valores que le hacen falta a este, o que le ayudan a este algoritmo para poder detectar mejor lo que está pasando, ¿sí? Entonces, nada, muy simple, digamos, muy simple, no necesariamente simple implementar, porque digo, si nosotros vemos este tipo de cosas, o sea, digamos, por ahí, si no estamos acostumbrados, puede resultar nada, complicado o extraño de entender, pero en definitiva, no hay grandes cálculos, digamos, que nosotros tengamos que hacer manualmente para poder implementar este tipo de funcionalidad. O sea, no es algo que nosotros tengamos que ir y calcular nosotros digamos, el resultado que estamos buscando, ¿sí? Sino que nada, es casi provisto por todo, por OpenCV y por las librerías que tenemos disponibles. Así que creo que ya me adelanté, pero sí, digamos, esto de nuevo era un poco la introducción a Computer Vision, pero digamos, desde librerías y componentes que eh, son mucho más simples, con las cuales podemos empezar y podemos empezar a generar cosas, y que a veces no necesariamente están tan en boca de todos, sino que si nosotros volvemos un poco para acá atrás, digamos, probablemente este grupo de acá son las que están más digamos, en boga o están más en la palestra marketinera, pero solamente, digamos, pero son excelentes, pero son buenas para casos muy particulares y no necesariamente las tendríamos que usar para todos los casos, digamos. O sea, digamos, como vimos acá, con OpenCV digamos, hicimos un montón de ejemplos en los cuales podemos empezar a hacer aplicaciones o podemos aplicar esto en el mundo real sin necesidad digamos, de ir mucho más allá y vamos a obtener un buen resultado, ¿sí? Así que, nada, de nuevo les dejo acá la información. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Eh, no sé si fue muy rápido, pero espero que nada, que por lo menos les haya dado una mirada interesante de por dónde arrancar, si estaban preguntándose por dónde arrancar. Muy interesante, Matías. Muchas gracias acá desde Buenos Aires. La verdad que es impecable la introducción. La verdad que Sí, magnífico. de nuevo, o sea, digamos, les pido disculpas si estaban esperando que vayamos línea a línea y que vayamos mucho más, digamos, más hacia nada, lo que está en boga, que es Machine Learning
y deep learning y ese tipo de cosas, pero de nuevo, siempre a mí me gusta, por lo menos cuando hablamos de ciertos temas, por lo menos que todos compartamos ciertas bases para luego poder dar el salto a algo más. O sea, incluso si nosotros decimos, bueno, esto no es lo que necesariamente necesito, pero por lo menos ya sabemos que hay algo de esto y no es lo que necesitamos, sino que podemos ir a otro camino, ¿no? Una pregunta última, en Sí. ese repositorio de GitHub es donde están los fuentes de lo que estuviste mostrando recién. Sí, si entran a mi GitHub, denme un segundo, a ver si lo tengo por acá. Lo suelo poner en este, o sea, porque como tengo el canal, ¿sí? Este que se llama YouTube Classes, pero me buscan a mí por mi nombre, y dentro de Python, no he subido todos, pero hay 2, y después voy a subir los otros, ¿sí? Está la del círculo con el ojo que te persigue, y la de detección de caras, donde te detecta el rectángulo con los puntos y la nariz y la boca, ¿sí? Perfecto. Así que después subo los otros. Sí, sí, Martín, estoy de acuerdo, pero de nuevo, no quería tampoco abrumar con líneas que por ahí después nadie se lleva, digamos. O sea, que decir, esta función hace tal cosa, y por ahí no tiene mucho. A este nivel, digamos, al principio todavía no tiene mucho nivel, pero sí. Cuando me fijé la hora dije, uy, estamos terminando muy rápido. Pero bueno, de nuevo, gracias por el tiempo, gracias por el aguante. Funciona bien un contador de personas. Con lo de FaceNet he probado un par y sí, funciona bastante bien. A ver, FaceNet, perdón. El algoritmo este que veíamos acá, MTCMN este. Lo único que hay otros algoritmos que son un poco más rápidos y funcionan digamos, te da más frame por segundo cuando estás tomando un video, pero funciona bien. Si no mal me acuerdo, creo que te deja tranquilamente más de 100 personas en la misma imagen sin ningún tipo de problema. O sea, digamos, podés tomarlo sin ningún tipo de problema y podés saber nada, cuántas personas hay y te detecta bastante bien. O sea, más que personas caras, ¿no? Porque este algoritmo detecta caras. Pero, pero sí, hay otros que son mucho más rápidos. Prefiero, a ver, no prefiero, sino que dependiendo del tipo de aplicación que vayas a hacer o que estés buscando, hay algoritmos que son mucho más interesantes. De hecho, creo que tengo, ya que tenemos un poquito de tiempo, y por acá, a ver si lo tengo por acá. Denme un segundo. A ver si es este. No. ¿Dónde está? Tengo un par de links ahí interesantes. Ya lo comparto si lo encuentro. Si lo encuentro. Creo que es este. Por ejemplo, hay librería, este es interesante. O sea, si bien este usa el mismo algoritmo, este es una implementación de FaceNet para JavaScript, pero no es necesariamente el que estoy buscando. Hay otros, quería mostrarles otros algoritmos. Creo que es este. No lo tengo, lamentablemente no lo tengo. Pero hay otros algoritmos que incluso eh, digamos, la estructura de la cara, por ejemplo. O sea, el contorno de la cara, la estructura de la nariz y cosas por el estilo, ¿sí? Pero nada, de nuevo, va a depender directamente de la implementación que estemos queriendo hacer. Dice...
Sebastián, que se me había la pregunta, pero sirve a mejor definición de la cámara, mejor. No necesariamente porque, o sea, mientras más píxeles tengas, o sea, depende, digamos, digamos, qué es lo que estemos tratando de hacer, pero supongamos, esta cámara es una cámara, eh, no sé si le puse en cuánto le puse, 720p en este caso, pero eh, al final, mientras más píxeles tengas, más tiempo va a tomar en poder hacer la detección, porque tiene que analizar más información. Entonces, sí, obviamente, si vos le mostrás una imagen de 2 píxeles por 2 píxeles, no va a poder detectar nada, pero digamos, ahí es donde entra un poco el balance que uno tiene que hacer para saber qué tan rápido querés que sea la detección con cuánta información estás mandando al algoritmo. ¿Sí? Eso va a cambiar completamente. Y sí, dependiendo del algoritmo, el algoritmo trabaja de formas diferentes y, o sea, cada algoritmo tiene una propuesta diferente y va a trabajar, va a ser más rápido o menos rápido dependiendo el tipo de resolución que estés manejando. Por eso, un poco lo que se plantea acá en digamos, es cada uno de estos, digamos, de estos algoritmos tiene, digamos, dependiendo del tipo de tamaño de resolución que tengas, va a tener una caída, por ejemplo, ¿sí? En la cantidad de cuadros por segundo. O sea, cómo va a tardar en analizar, por lo tanto te va a detener la detección digamos, te va a detener la cámara, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenés un poco la cantidad de píxeles que vas a tener, ¿sí? ¿Hay restricciones de uso de estas librerías en productos comerciales? No conozco porque la mayoría son, por ejemplo, esto sí creo que lo puse acá, en un segundo. Por ejemplo, este es MTC NN, ¿sí? Y el paper está acá, tienen, digamos, la implementación, y la licencia, por ejemplo, en este caso es del MIT. Entonces, si seguís la licencia esa, no vas a tener ningún tipo de problema, digamos. Pero como todo, tenés que ir y ver el algoritmo, ver qué es lo que te dice, ¿no? Dependiendo en eso, vas a tener que, digamos, como cualquier producto de software, digamos, vas a tener que o licenciarlo o no. La mayoría entiendo que no. ¿Sí? La mayoría entiendo que no. Claro, Adrián dice, volviendo a la pregunta que tenía antes sobre la persona, para llevar la cuenta de personas que hay en un local. Probablemente no usaría MTC NN, porque de nuevo esto es para detección de rostros, pero hay otros que sí, que funcionan mucho más rápido y que simplemente sirven para detectar, por ejemplo, movimiento o detectar formas particulares y no vas a tener ningún tipo de problema para detectar la cantidad de personas que hay en un local. Sí, sí, ningún tipo de problema. Te digo que no te hace falta ninguna solución de deep learning o machine learning, digamos, usando servicios de Google. Digo, no porque no haya que usarlo, sino que, digamos, por ninguno de los TensorFlow o ninguno de estos servicios, simplemente porque con OpenCV lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Bien. Em, no sé si me quedó alguna pregunta por ahí dando vuelta. Voy a subir voy a subir estos códigos, estas pequeñas líneas de código adicionales que vimos. Y de nuevo, esta vez fue más cortito de lo que suelo estar acostumbrado, pero espero que de nuevo, que les sirva, les haya servido como para decir, bueno, no es, no es un monstruo extraño, sino que más o menos, digamos, si querían meterse en esto, ahora puedan saber, digamos, tener por lo menos una idea de por dónde empezar a agarrar y que hayan visto que con muy pocas líneas de código algo se puede hacer. La mayoría de estas implementaciones vienen para diferentes lenguajes. OpenCV, de hecho, viene para diferentes lenguajes. El hecho de que hayamos usado Python, creo que, a ver, OpenCV. Eh, Estaba por acá, plataformas. El hecho de que hayamos usado Python es simplemente por una cuestión eh, particular, que es nada más por la simpleza que da el lenguaje, pero pueden usar OpenCV en muchas otras plataformas, así que nada, eso. Así que no, gracias gente y
nos veremos en la próxima. La próxima vamos a ir más a profundo.